hay formas alternativas, ¿ok? Y esto se debe a que, como, como establecimos antes, para que para que los portadores de carga, ¿dónde está la expresión? Para que los portadores de carga se muevan a lo largo del circuito eléctrico, se necesita una fuerza que los impulse a moverse en la dirección deseada para producir la corriente, ¿ok? Entonces, la fuerza electromotriz, no sé dónde está, aquí. La fuerza electromotriz que ya perdí, aquí está. La fuerza electromotriz, que se define como el trabajo por unidad de carga para mover el circuito eléctrico, pues está asociada con el campo de fuerzas que experimenta la partícula cargada, el portador, para poder moverse, ¿ok? Y lo que dijimos a este nivel es que si esta fuerza es de tipo eléctrico, pues tiene que ser el campo eléctrico, ¿ok? Pero el campo eléctrico no es el único campo de fuerzas al que responde una partícula cargada. También la partícula cargada podría responder a la interacción con un campo magnético bajo determinadas circunstancias, ¿ok? Entonces, ya que existen otras formas alternativas de mover las cargas eléctricas, pues entonces vamos a considerarlas. Y ver si existe la posibilidad de que a través de de estos mecanismos también se puedan generar corrientes eléctricas en circuitos eléctricos. Entonces, por eso comento aquí acerca de la fuerza de Lorentz. ¿Qué cosa es la fuerza de Lorentz? Bueno, la fuerza de Lorentz es una ley de fuerzas que establece el tipo de interacciones que experimenta una partícula cargada cuando la someto a la presencia tanto de campos eléctricos como de campos magnéticos, ¿ok? Entonces, la fuerza de Lorentz es una ley de fuerzas que toma en cuenta tanto la fuerza que experimenta la partícula debido a la presencia del campo eléctrico como la fuerza que experimenta debido a la presencia del campo magnético, ¿no? Esta es la conocida fuerza de Lorentz. ¿En qué consiste? Bueno, sabemos que si una partícula cargada es sometida a la presencia de un campo eléctrico, entonces va a experimentar una fuerza. Aquí voy a denotarla con un subíndice E para distinguirla de la que está asociada al campo magnético. La fuerza eléctrica, pues es la carga por el campo eléctrico. De hecho, esto no es otra cosa más que la definición de campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, si tengo una partícula cargada con una carga Q, y la someto a la presencia de un campo eléctrico, pues esta partícula va a experimentar una fuerza que la va a obligar a moverse en la dirección de las líneas de campo si la carga es positiva, si esta Q es positiva, o en dirección contraria a las líneas de campo si la Q es negativa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Qué pasa si esa partícula cargada se somete también a la presencia de un campo magnético? Aquí, de momento, no nos vamos a preocupar de qué tipo de campo es este, solamente que es de tipo magnético, ¿ok? ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, así como Coulomb hizo observaciones para establecer las interacciones entre partículas cargadas, para los campos magnéticos también se tienen las siguientes observaciones. Primero, lo que se detecta es que si la partícula cargada está en reposo, un reposo relativo con respecto a las variaciones espaciales de un campo magnético, entonces esta partícula no va a experimentar fuerza magnética alguna. Es decir, si la carga está en reposo, es ciega a la presencia de un campo magnético, no se da cuenta, no hay ninguna interacción entre la partícula y el campo si la partícula está en reposo, ¿ok? Por otro lado, si la partícula se mueve con una determinada velocidad, si está en movimiento en el mismo sistema de referencia en el que se mide el campo magnético, entonces sí va a experimentar una fuerza, pero no siempre,
Es decir, no importa si la partícula está en movimiento, en algunas ocasiones va a sentir la fuerza magnética, pero no siempre. Resulta que si la velocidad, y aquí cuando hablo de velocidad me refiero al vector velocidad, es decir, aquel que me dice cuál es la rapidez y en qué dirección se desplaza la partícula, la velocidad. Si la velocidad de esta partícula cargada y las líneas de campo son paralelas, entonces esta partícula tampoco se va a dar cuenta que ahí existe un campo magnético, ¿ok? Entonces, si la velocidad de la partícula es distinta de cero, existe la posibilidad de que la partícula cargada experimente una fuerza magnética, pero si la velocidad con la que se mueve la partícula es paralela al campo magnético, pues entonces la fuerza magnética es cero y la partícula no se da cuenta que ahí hay un campo. Por otro lado, si la partícula se mueve con una velocidad que no es paralela al campo, va a experimentar una fuerza magnética. Y resulta que esta fuerza magnética va a ser cada vez más intensa conforme la velocidad de la partícula sea lo suficientemente diferente de las líneas de la dirección de las líneas de campo. En particular, si la velocidad v y el campo magnético b son vectores perpendiculares entre sí, entonces la fuerza magnética va a ser máxima, ¿sí? La fuerza magnética se ve incrementada si la carga aumenta, la fuerza magnética aumenta. Si la intensidad del campo magnético aumenta, la intensidad de la fuerza también. Si la partícula está en reposo, no hay fuerza magnética sobre la partícula. Si la partícula se mueve, pero se mueve en forma paralela al campo magnético, no hay fuerza magnética. La fuerza magnética se experimenta cuando la partícula se mueve y cuando su dirección es diferente a la del campo magnético. Y es máxima cuando la velocidad y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Esas todas fueron las observaciones a las que se llegó de observar la interacción de partículas cargadas con campos. Y todas estas observaciones se pueden resumir en la siguiente fórmula: que la fuerza magnética experimentada por una partícula en la presencia de un campo magnético vimos que es proporcional a la carga. Si la carga crece, la fuerza crece. Si la partícula se mueve más rápido, la fuerza es mayor. Si el campo magnético aumenta, también aumenta la fuerza. Si el campo magnético y la fuerza son paralelos, entonces la fuerza es cero, ¿sí? Y por eso aquí ponemos el producto cruz. Sabemos que el producto cruz de dos vectores paralelos es igual a cero, ¿no? Entonces, esta expresión ya toma en cuenta el hecho de que si la partícula se mueve en la dirección de las líneas de campo, pues ni cuenta se va a dar que ahí hay un campo, ¿no? Y además sabemos que la fuerza magnética es máxima cuando los vectores son ortogonales, y definitivamente nosotros sabemos que el producto cruz de dos vectores toma el máximo valor cuando los vectores son precisamente ortogonales, ¿ok? Entonces, esta expresión del 1.17 para la fuerza magnética, otra vez, es empírica, es fenomenológica, está basado en los hechos experimentales, en las observaciones, y tiene esta forma. La fuerza magnética es la carga multiplicada por el producto cruz de la velocidad y el campo magnético en ese orden. Recuerden que el producto cruz no es conmutativo, así que sí importa si escribo primero la velocidad y después el campo, ¿ok? Entonces, es en este orden. Q por V, la velocidad, cruz, el campo magnético, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Creo que no. No, profesor. Bueno, en los ejemplos resueltos y así como en los problemas propuestos tienen algunos ejercicios para determinar la fuerza magnética que sienten las partículas cargadas cuando se les someten a determinados tipos de campo, ¿no? Entonces, la fuerza
sabemos que es una cantidad aditiva, es decir, que si un objeto se ve sometido a más de un campo de fuerzas, la fuerza neta que actúa sobre él es la suma de las fuerzas individuales. Entonces, en ese sentido, si yo tengo una partícula cargada que se somete a la interacción tanto de un campo eléctrico como de un campo magnético, pues en general la fuerza total, la fuerza neta sobre la partícula, pues era la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, y la fuerza eléctrica es Q por E, ¿sí? Y la fuerza magnética es Q por V cruz B, la Q se factoriza y me queda esta ley de fuerzas que es la fuerza Lorentz, que establece que una partícula cargada interactuando con un campo, con un par de campos eléctrico y magnético es Q por el campo eléctrico más la velocidad cruza el campo magnético. Entonces es una expresión bastante sencilla, ¿no? Es el tipo de fuerzas que va a experimentar la partícula conforme se evoluciona en la presencia de estos dos campos, ¿ok? ¿Vale? Sí. Ahora, uh, el trabajo que, que podría realizar este campo de fuerzas F sobre la partícula, pues sabemos que en un elemento diferencial de trayectoria, pues el trabajo es la fuerza punto de L, ¿no? Además, si recordamos, el diferencial de línea, pues no es otra cosa más que el diferencial por unidad de tiempo. Esto es otra vez porque, como les comentaba, la derivada de una función no se puede partir, pero ok, no se puede partir, pero sí podemos reescribirla de forma apropiada, ¿no? Entonces, el vector velocidad se define como la derivada del elemento de línea perdón, la derivada del vector de posición L con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, yo podría multiplicar la velocidad por el diferencial de tiempo y esto es pues el dl en dt por dt. Y esto que está aquí no es otra cosa más que el dl. ¿Sí? Entonces, mi elemento diferencial de línea no es otra cosa más que el producto de la velocidad por el diferencial de tiempo, que es justamente lo que tengo aquí, ¿no? Entonces, si yo sustituyo esta expresión de aquí en este diferencial de línea y hago el producto punto, pues entonces el trabajo, el elemento diferencial de trabajo realizado por el campo magnético sobre la partícula, pues es la fuerza magnética punto la velocidad por el diferencial de tiempo. Y eso es 0. ¿Por qué es 0? Fuerza magnética punto V por dt. Ok, el diferencial de trabajo es fuerza magnética punto V de T, ¿ok? Pero la fuerza magnética, ¿qué quedamos que era? Ah, pues la fuerza magnética es Q por V cruz B, ¿no? Bueno, pues aquí lo ponemos. Esto es Q por V cruz B punto V de T. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesora. Bueno, ahora, ¿qué sabemos del producto perdón, ¿cuál punto? Producto cruz de dos vectores. ¿Qué se les ocurre? Independientemente de qué vectores sean, vamos a poner el producto cruz de dos vectores A y B, A cruz B. ¿Qué sabemos de ese producto cruz? ¿Qué es lo que ustedes recuerdan? Así que se les viene a la memoria. Bueno, cruzar, bueno, cuando dos vectores
se cruzan así en perpendicular, sale como producto un nuevo vector. Ujú. Que el resultado de hacer este producto cruz va a ser un vector que aquí se ve qué magnitud va a tener, pero sí sabemos que la dirección del vector va a ser ortogonal a los dos que se están multiplicando, ¿verdad? Entonces, sabemos que este producto va a ser ortogonal a V y a B, ¿verdad? ¿Todos lo recuerdan? Sí. Sí. Entonces, no es otra cosa más que productos, propiedades del producto cruz de vectores. Ahora, ok, me parece súper bien. Este vector es ortogonal a V y a B, pero resulta que después este resultado yo lo tengo que multiplicar por V a través del producto punto, ¿ok? Pero si este paréntesis que está aquí es un vector que ya es ortogonal a V, entonces cuando hago el producto punto con V, pues me va a dar ¿cuánto? 0. 0, ¿verdad? Porque el producto punto de dos vectores ortogonales es 0. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues resulta que como la fuerza magnética es ortogonal a la velocidad y al campo magnético, entonces el trabajo realizado por el campo magnético sobre la partícula cargada es 0. ¿Ok? Entonces, por eso aquí directamente esto es igual a 0. ¿Sí? Y aquí decimos que esto es cierto precisamente porque la fuerza magnética es ortogonal a la velocidad y eso se ve de aquí, ¿no? La fuerza magnética es ortogonal a la velocidad y también al campo magnético, ¿verdad? Aquí se establece. Fm es perpendicular tanto a V como a B, ¿ok? Y si es perpendicular a V, pues es el trabajo es igual a 0, ¿ok? ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Me preguntas? Creo que no. No. Ok, entonces, lo que acabamos de establecer aquí con 1.18 es, bueno, ya sabemos muchas cosas acerca del campo de fuerzas debido al campo eléctrico. Pero ahora vamos a explorar un poquito más esta expresión de la fuerza magnética. En, en el caso, um, cuando cuando trabajamos con el campo eléctrico en nuestros cursos de electrostática y magnetostática, pues sabemos que la ley de Coulomb establece cuál es el campo de fuerzas que se ejerce entre dos partículas cargadas, dos partículas puntuales, ¿no? O más bien, cuál es el campo eléctrico ejercido por una carga puntual, por un conjunto de cargas puntuales, pero después nos preguntamos cuál es el campo eléctrico debido a distribuciones continuas de carga como una línea de carga o una superficie cargada o una región volumétrica extendida cargada de manera arbitraria, ¿no? Y hay expresiones bien específicas para determinar el campo eléctrico en cada caso. Aquí, con esta fuerza de Lorentz, estoy estableciendo cuál es el campo de fuerzas que el campo magnético ejerce sobre una partícula cargada puntual, ¿ok? Pero podría ser, de hecho, en la realidad no tenemos cargas puntuales. En realidad las distribuciones de carga con las que nos topamos en la vida cotidiana pues son continuas, ¿no? Ahora, si las cargas están en movimiento, aquí la pregunta es, ¿qué pasa si en lugar de tener una carga puntual que se mueve, tengo un conjunto de cargas que se están moviendo? Es decir, ¿cómo determino la fuerza que ejerce un campo magnético no sobre una carga puntual que se mueve, sino sobre una corriente? Porque si tengo más de una carga que se está desplazando con una cierta velocidad v,
pues eso es una corriente, ¿no? Entonces, y una corriente, desde el punto de vista local, pues son portadores de carga en movimiento. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de querer determinar la fuerza que ejerce el campo magnético sobre una carga en movimiento, me pregunto sobre la fuerza magnética sobre una corriente I? ¿Okay? ¿Cuál sería la fuerza que produce un campo magnético sobre una corriente determinada? Entonces, vamos a suponer en el caso ideal, ¿no? Que la velocidad y el campo magnético son ortogonales entre sí, ¿no? Para hacerlo más simple, es solamente para tener una intuición de cómo va a ser el cálculo, pues vamos a considerar una situación ideal en donde tengo una corriente que circula en una dirección ortogonal al campo magnético, ¿no? Y entonces la fuerza que se ejerce sobre uno de los portadores de carga de esa corriente, si el portador de carga tiene carga Q, pues entonces es Q por V, que sería la velocidad de deriva de las partículas cargadas por el campo magnético, ¿verdad? Y eso es porque cuando los vectores son ortogonales, recuerden que el producto cruz de dos vectores, la magnitud, por ejemplo, del producto cruz de dos vectores se escribe como la magnitud de uno por la magnitud del otro por el seno del ángulo entre los dos, ¿verdad? Pero si el ángulo entre los dos es de pi medio, si es 90 grados, asumiendo que son ortogonales, pues entonces tendría como magnitud la magnitud de uno por la magnitud del otro por el seno de pi medios, ¿no? Y recuerden ustedes que el seno de pi medios es igual a 1. Entonces, efectivamente, cuando la velocidad y el campo magnético son ortogonales, lo que tenemos es que la fuerza magnética la intensidad de la fuerza magnética es la carga por la velocidad por el campo magnético, que es lo que tengo aquí, ¿no? Y aquí lo que tengo es un sistema como este, ¿no? Entonces, vamos a pensar en esta situación ideal en donde tengo un conductor que transporta una corriente I, una corriente I ordenada, y este conductor se expone, ¿sí?, a la interacción con un campo magnético que en este caso ideal, pues es homogéneo, apunta en una dirección que es perfectamente ortogonal, ¿sí? Esta línea de aquí con esta línea de acá forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, la velocidad de deriva de los portadores de carga, pues es en la dirección de I, que es ortogonal al campo, ¿sí? Y entonces, la fuerza magnética, pues está dada por simplemente el producto de la carga por la velocidad de deriva por el campo magnético, ¿ok? ¿Hay preguntas? ¿A alguien no le quedó claro lo que acabo de contar? A mí, No, todo bien. porque no lo comprendí bien. Exactamente, ¿qué? ¿Tienes alguna pregunta concreta o simplemente lo... No, es que me perdí cuando empecé a explicar la última formuleta, la de B deriva. ¿Está? Ajá, esa. Ajá. Es que lo que tengo es que la fuerza magnética, es Q por V cruz B. Ajá. Esa es en realidad la fórmula de la fuerza de Lorentz, ¿no? Entonces, ahora me fijo en esta situación, ¿no? Entonces, tengo aquí un medio conductor, ¿sí? Y hay una corriente circulando en esa dirección. Entonces, ok, perdón, lo pinto aquí, ¿no? Aquí está mi conductor así.
digamos, en esta dirección fluye la corriente. Y eso significa que, eso significa que los portadores de carga de manera efectiva se mueven en esa dirección, ¿verdad? Ok, y este conductor está sometido a unas líneas de un campo magnético que es homogéneo y que atraviesa el conductor, ¿no? Y este que sería el eje del cilindro, este pequeño cilindro por el cual circulan los portadores de carga, hace un ángulo de 90 grados justamente con el campo magnético. Entonces, estos son 90 grados, ¿ok? Entonces, los portadores de carga, estos de aquí, pues se mueven en dirección ortogonal al campo magnético. Sí, al campo magnético. Entonces, si yo quiero la magnitud de la fuerza magnética, que simplemente estoy llamando FM sin vectorcito aquí arriba, pues es la magnitud, bueno, es Q, que ya de por sí está aquí, por la magnitud de V, por la magnitud de B, por el seno del ángulo entre los dos, que son 90 grados. Ahora, yo estoy denominando las normas de los vectores, las estoy denotando, perdón, simplemente quitándoles el simbolito de vector aquí arriba, ¿no? Entonces, la norma de V, pues sería V sin vector, entonces sería Q por V, pero esta V que está aquí, esta V en principio sería la velocidad, no la velocidad instantánea del portador de carga, sino la velocidad efectiva, que es la velocidad de deriva, ¿no? Que la estoy denotando aquí con esta D. Y la magnitud del campo magnético B, pues simplemente le quito el vector. Y el seno de 90 grados es igual a 1. Entonces, por eso es esta, la magnitud de la fuerza magnética, ¿no? En este caso ideal, en donde el campo magnético es ortogonal al alambrito por donde va circulando la corriente. Ajá. No sé si así es más claro. Ok, sí, ya. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, tengo esta expresión que la fuerza, la magnitud de la fuerza, pero esta es solo sobre uno de los portadores de carga, ¿ok? O sea, aquí estoy calculando la fuerza para una de estas partículas que se mueven en esa dirección, ¿ok? En realidad, la corriente no es un portador de carga, sino un conjunto de portadores de carga. Entonces aquí, para obtener la fuerza total ejercida por el campo magnético sobre este conductor, pues tengo que hacer la suma sobre todos los portadores de carga. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí lo relevante es la densidad volumétrica de portadores de carga, es decir, si yo tengo este alambre aquí, un pequeño, tengo una pequeña sección, un pequeño pedacito de este conductor, ¿sí? Que equivale a esta pequeña sección volumétrica del alambre conductor, y yo le tomo una fotografía igual que ayer. La pregunta es, ¿cómo están distribuidos aquí los portadores de carga? Le tomo una fotografía, de momento se congela la imagen y la pregunta es, ¿cuántos portadores de carga hay en esta sección volumétrica del alambre y cómo están distribuidos? Eso se conoce como la densidad volumétrica de portadores de carga, es decir, ¿cuál es el número de portadores de carga por unidad de volumen? ¿Okay? Resulta que si la corriente es estacionaria, es decir, si los portadores de carga circulan de manera ordenada, todos a la misma velocidad, entonces no importa en qué momento tome yo la fotografía, el número de portadores de carga en esta región volumétrica pues siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Porque si en el paso de la corriente este portador de carga salió por aquí y además la corriente es estacionaria, eso significa que cuando uno sale por esta tapa, otro entra por esta.
y el número de portadores de carga se mantiene invariante a pesar de que esté fluyendo la corriente en una cierta dirección, ¿no? Entonces, en un caso estacionario donde la corriente fluye de manera ordenadita, pues entonces el número, la densidad volumétrica no cambia con el tiempo, es siempre la misma. El número de portadores de carga en esa región es siempre la misma. Y siempre va a ser el número de portadores de carga, que es N, o sea, cuántos electrones hay ahí o cuántos huecos, y dividida por el volumen de la región volumétrica que estoy considerando, que en este caso, si tiene longitud L, pues el volumen de este cilindrito, pues es A por L, ¿no? Entonces, aquí nuestra densidad, en el caso estacionario, donde si hay portadores de carga que salen de un lado, hay el mismo número que entra por el otro lado, el número de portadores siempre se va a mantener constante y, la densidad volumétrica de portadores se va a mantener constante, y eso es el número de portadores por el volumen, ¿ok? ¿Vale? Entonces, la fuerza total ejercida por el campo magnético sobre el hilo de corriente, pues va a ser la suma de las fuerzas sobre todos los portadores, ¿ok? Entonces, si para un portador la fuerza se llama F', para N mayúscula portadores, pues la fuerza va a ser N veces F', ¿verdad? Es mucho más simple en un sistema donde hay una cantidad muy grande de partículas. Es más manejable trabajar con la densidad que con el número de portadores, ¿verdad? Porque el número de portadores es una cantidad tan grande que para los cálculos es muy difícil de manejar, ¿no? Entonces, una cantidad más razonable, más que el número de portadores, es la distribución de portadores de carga en la región volumétrica, es decir, 50 portadores por milímetro cuadrado, ¿no? Entonces, es más manejable que decir, en mi región volumétrica hay 50 millones de portadores, ¿no? Es más simple trabajar con la densidad que con el número como tal. Entonces, en lugar de trabajar con esta N, voy a expresar el número de portadores más bien en términos de la densidad. Entonces, el número de portadores es N minúscula, que es la densidad volumétrica por el volumen. Entonces, es lo que tengo aquí. Por, pues, Q por V por B, que es la fuerza F' sobre cada portador. ¿Vale? ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me preguntas? ¿Preguntas? Bien. Ahora, esta N por esta Q, ¿qué cosa es N? N es el número de portadores por unidad de volumen. ¿Qué cosa es la Q? La Q es la carga de cada portador. Entonces, si yo multiplico la carga de cada portador de carga por la densidad de portadores por unidad de volumen, eso me da la densidad volumétrica de carga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Vean, si yo multiplico Q por esta N mayúscula es el número de portadores de carga, ¿verdad? Si yo multiplico la N mayúscula por la carga de cada portador, pues eso me da la carga total, ¿verdad? Si luego la divido por el volumen, pues eso me da la densidad de carga volumétrica. Entonces, la densidad de portadores, que es el número de portadores entre el volumen multiplicado por la carga, pues me da la densidad volumétrica de carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, esta N que está aquí con esta Q, la escribo como ρ. ¿Sí? Entonces, N por Q es igual a ρ y me queda la velocidad de deriva, el volumen y el campo magnético, que es esto que tengo acá. ¿Ok?
Y ahora esta ρ por esta velocidad de deriva, o rapidez de deriva más bien, la puedo identificar, pues, si ustedes lo recuerdan, como la J. ¿Sí? Por el área, por la longitud, por el campo magnético. ¿Sí? Y luego, J por el área, recuerden que es... Ay, no se puede. Recuerden que es la corriente. Entonces, la fuerza neta, en este caso ideal, la fuerza neta sobre la corriente es la corriente por la longitud del el circuito por donde se propaga la corriente por el campo magnético. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿O no? Si se quedan callados, no sé si sí o si no, ¿eh? Sí, sí está claro. Solo tal vez un Más o poco menos. confuso. Más o menos. A ver, en este negocio o es sí o es no. A ver, el que dijo más o menos, ¿qué cosa es lo que no quedó claro? Lo que No, o sea, confunde. me parece que queda claro, pero a lo mejor surgen dudas durante los ejercicios. Ok, bueno, entonces de momento, así como tal, no hay una pregunta. Bueno, ok, si en lugar de tener una carga, tengo una corriente y asumiendo que las corrientes son cargas en movimiento, bueno, pues esa corriente experimentará una fuerza debido a la presencia del campo magnético, ¿no? Y en el caso ideal, en donde la corriente es estacionaria y circula en dirección perpendicular al campo magnético, la fuerza es la corriente por la distancia que recorre la corriente dentro del circuito por el campo magnético, ¿no? Es un caso ideal. Pero, pues, los casos no todo, de la naturaleza, en la naturaleza no todo es ideal. Entonces, si tengo, por ejemplo, unas líneas de campo magnético que en una cierta región del espacio tienen esta forma y tengo, por otro lado, un circuito de esta forma por donde transcurre una corriente I, ¿cuál es la fuerza magnética? ¿Sí? Aquí, definitivamente, no en todos los puntos la corriente y el campo magnético son ortogonales, ¿ok? Entonces, aquí la pregunta es, bueno, aquí en este esquema, en esta situación, pues no podemos aplicar esto porque pues no se da de plano, ni el campo magnético es homogéneo, la corriente tampoco es rectilínea, el campo magnético y la corriente no siempre son ortogonales, de hecho, quién sabe si sean ortogonales en algún punto, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, si tenemos un elemento, o sea, si en este hilo de corriente, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé, oigo un micrófono abierto, pero no sé si alguien tiene preguntas, ¿no, verdad? Ok, bueno, si en este hilo de corriente tomamos un pedacito, ¿sí? Un pedacito, por ejemplo, aquí, que podamos considerar como rectilíneo, ¿sí? Podemos aplicar hasta cierto punto esta expresión que está aquí, pero, o esta que está acá, ay, ya la perdí, esta que está acá, pero hasta cierto punto porque para deducir esta expresión asumimos que el campo y la dirección de la corriente eran ortogonales, pero aquí no necesariamente lo es, ¿no? Ahora, aquí la velocidad va en dirección, la velocidad de deriva va en dirección de la corriente, ¿sí? Y entonces para determinar el campo magnético, pues tengo que hacer el producto cruz de la velocidad. Entonces, generalizando esta expresión a un caso un poquito más general, en donde tengo elementos diferenciales de corriente, pero no necesariamente
la dirección de la corriente y el campo magnético son ortogonales, bueno, pues considero el producto cruz. Recuerden que la fuerza magnética está dada como el producto cruz de la rapidez de la velocidad cruz el campo magnético, ¿no? Entonces, si quiero generalizar esta formulita para el caso en el que la velocidad de deriva y el campo magnético no son ortogonales, pues entonces tengo que poner aquí el producto cruz, ¿ok? Es la corriente por el diferencial de línea cruz el campo magnético, simple y sencillamente porque este diferencial de L, recuérdenlo, está asociado con la velocidad de deriva. ¿Dónde lo puse? Aquí. Recuerden que la velocidad de deriva está asociada con el de L. ¿Ok? ¿De acuerdo? Así que si tengo un esquema, una situación como esta, y quiero calcular la fuerza magnética sobre este pedacito de corriente debido a la presencia del campo magnético, bueno, eso va a ser un diferencial de fuerza que va a ser I por dL cruz B. Y si lo que quiero es determinar no la fuerza sobre un pedacito de corriente, sino sobre toda la corriente que circula por un circuito de nombre C, pues tengo que hacer la integral sobre C de I de L cruz B. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, este circuito puede ser cerrado o puede ser abierto, aquí no importa, ¿no? Entonces, en general, esta es la fuerza magnética sobre una corriente que circula en la presencia de un campo magnético. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Creo que esta expresión ustedes la pueden reconocer de sus cursos de magnetostática, ¿verdad? Juan, ¿tienes alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, esta sí es conocida, ¿no? La fuerza, para calcular la fuerza sobre un circuito es conocida. Ok, pues entonces si no hay preguntas, vamos a retomar otra vez la ley de Faraday. Y aquí, para empezar, quiero retomar estos dibujitos que me parece que ya les había enseñado, ¿no? Pero aquí digamos que el objetivo de esta sección es determinar qué tipo de ¿Cómo es que podemos generar corriente en un circuito eléctrico? Ya vimos primero que, bueno, si le pongo una batería o una fuente de alimentación que se conoce como fuente electromotriz al circuito, pues entonces puedo generar la corriente. Y eso se basa en el hecho de que se puede generar una fuerza, un campo de fuerzas de tipo eléctrico para mover las cargas, ¿no? Entonces aquí la pregunta es si puedo generar una corriente produciendo un campo de fuerzas de tipo magnético. Y esa era la idea cuando se hicieron estos experimentos, ¿no? Entonces, si quisiera saber si puedo generar una corriente, bueno, pues a través de un campo magnético, bueno, pues vamos a acercar un dispositivo que genere un campo magnético, por ejemplo, un imán, ¿no? Entonces se pone el imán el imán no apareció ahí de repente, sino que fue traído desde algún lugar remoto y se puso ahí, ¿no? Entonces, en el proceso de traer el imán hasta esta posición, se observa que en esta bobina, que no, si ustedes la ven, la única conexión que tiene es un aparato medidor de corriente, pero este aparato medidor de corriente no genera no contiene ninguna fuente electromotriz, ¿ok? Entonces, el circuito está cerrado a través de este medidor de corriente, pero no hay una fuente externa que esté produciendo corriente ahí, ¿no? Entonces,
si yo tuviese solo esta bobina solita, el medidor de corriente pues estaría en ceros, ¿no? La aguja estaría vertical si es que ahí marca ceros. Pero resulta que en el proceso de traer el imán desde algún lugar remoto y ponerlo en una región cercana a la bobina, de repente hay una fluctuación en la aguja indicando que la presencia de este imán de alguna manera genera una corriente, ¿ok? Si se deja el imán en reposo cerca de la bobina, entonces lo que podemos ver es que la aguja se va a poner otra vez en la lectura cero. Quiere decir que por alguna razón el acercamiento del imán genera una corriente, pero la presencia del campo magnético per se no es suficiente para producir la carga, ¿ok? Porque si dejo el imán ahí, por supuesto, habrá un campo magnético, habrá líneas de campo magnético a través de la bobina, pero pues no se producirá ninguna corriente, ¿ok? Entonces, a la hora de retirar el imán, volvemos que vuelve a haber fluctuación y cuando el imán está lo suficientemente lejos de la bobina como para que el campo magnético sea despreciable, pues entonces deja de circular la corriente, ¿no? Entonces, de alguna manera la presencia del imán generó la corriente, pero vemos que la sola presencia no es suficiente, hace falta que esté en movimiento. Si empezamos a mover hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba, de alguna manera este imán en las inmediaciones de la bobina, pues vemos que efectivamente se va a generar una corriente. Entonces, al parecer, es ese proceso dinámico de movimiento del imán lo que está generando la corriente. Entonces, debe haber un campo magnético para poder generar la corriente, pero ese campo magnético no puede ser estático, tiene que ser dinámico, o sea, tiene que cambiar, ya sea moviendo el imán o poniendo aquí un dispositivo que genere un campo magnético variable en el tiempo, o sea, que esté cambiando, ¿no? Eso es lo que se puede ver en las observaciones. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué preguntas? ¿No? No. Bueno, esto no se demuestra, ¿no? Es lo que es, ¿no? Vamos al laboratorio, ponemos nuestra bobina, la conectamos al multímetro, acercamos el imán y vemos efectivamente si se mueve. Pero si dejamos el imán ahí, por muy cerquita que esté, si no se mueve, pues no va a pasar nada, esto no va a detectar, no va a tener ninguna lectura. Pero si empezamos a jugar con el imán y a moverlo, subirlo, bajarlo, acercarlo, alejarlo, etcétera, vamos a ver si fluctuaciones en esta aguja indicando paso de corriente, ¿no? Entonces, de aquí podemos llegar a la primera conclusión de que un campo magnético podría producir corriente, pero no basta con la sola presencia del campo, tiene que ser un campo dinámico, ¿ok? Por otro lado, otro de los experimentos de Faraday consistió en... ¿Sí? ¿Preguntas? Y yo tengo la duda de, bueno, o sea, cuando decimos que el campo estático, que el campo es dinámico, entonces se refiere a que es no conservativo. Sí, bueno, más bien aquí es que estamos hablando de un campo magnético, ¿no? Los campos magnéticos no estoy segura de que se puedan denominar como conservativos. Bueno, sí es conservativo porque no realiza trabajo sobre la partícula, pero tampoco es que se pueda derivar de un potencial escalar. Entonces, la palabra conservativo está correctamente empleada para el campo eléctrico, pero para el campo magnético yo no sé si hablar de un campo conservativo sea preciso. Sí, por supuesto que la energía se va a conservar, pero como el campo magnético no se puede expresar como el gradiente de un potencial escalar, no siempre. Entonces, no estoy segura, pero lo que sí es cierto es que un campo estático no genera corriente, pero un campo variable en el tiempo sí genera una corriente. Es más bien así la idea. Ajá. ¿Ok?
¿Quién le preguntó? Sí, maestra, gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces, esto es en el primer caso, ¿no? Luego, en otro de los experimentos consistió en tomar el mismo circuito que está solamente conectado al medidor de corriente y acercar otro circuito eléctrico, otra bobina, que sí está conectado a una fuente electromotriz, ¿no? O sea, que hay una batería. Entonces, si abrimos el circuito, es decir, si desconectamos la batería a través de este circuito, digamos, secundario, no circula ninguna corriente y entonces en el circuito primario, que es donde voy a realizar el experimento, tampoco hay corriente. Pero luego cierro el circuito eléctrico y entonces la fuente electromotriz empieza a suministrar potencia, se genera una diferencia de potencial en las terminales de la bobina y entonces circula la corriente. Y de repente yo veo que a la hora de cerrar el interruptor hubo una fluctuación en la aguja aquí que está midiendo la corriente. Entonces lo que puedo ver es que el simple hecho de cerrar el interruptor aquí y que empiece a circular la corriente a través de este circuito secundario, pues hizo que se generara de alguna manera una corriente en el circuito primario, ¿no? Entonces, podríamos pensar que el paso de la corriente en el circuito secundario es lo que está generando la corriente en el circuito primario. Y desde el punto de vista de los campos magnéticos es de esperarse porque nosotros sabemos ya por la ley de Ampère que alrededor de una corriente eléctrica se generan campos magnéticos, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí una bobina, puedo esperar que se genere un campo magnético de esta naturaleza como lo estoy esquematizando aquí por las líneas azules, dashed, en forma de rayitas. Hay un campo magnético que se genera y si ya vi yo aquí arriba que un campo magnético es capaz de generar corriente en el circuito primario, si este campo magnético tiene fluctuaciones temporales, bueno, también es razonable aquí que se genere la corriente eléctrica porque ya sé que en el momento en el que empieza a circular la corriente, se enciende el campo magnético correspondiente, ¿ok? Ahora, sabemos que cuando se cierra un circuito, cuando se conecta una fuente externa, una fuente de alimentación al circuito, una fuente electromotriz, la corriente no aparece así de repente, ¿no? Sino que empieza a circular la corriente, de momento es fluctuante, ¿sí? Empiezan a fluir los portadores de carga y tardan un intervalo temporal se tarda un intervalo temporal en producirse una corriente estacionaria, es una corriente estable, ¿no? Cuando ya alcanzó su valor y entonces se estabiliza la corriente. Mientras se estabiliza la corriente presenta fluctuaciones y si la corriente presenta fluctuaciones, también el campo magnético generado por esa corriente. Entonces, esas fluctuaciones evidentemente se van a traducir, de acuerdo con lo que ya observamos aquí, se van a traducir en una corriente en el circuito primario, ¿ok? Pero en el momento en que la corriente se estabiliza por esta fuente de alimentación, pues el campo magnético se vuelve estático. Las líneas de campo son lo que son, no hay evolución temporal, el campo magnético es constante en el tiempo y entonces se cae la corriente en el circuito primario, ¿ok? Y eso es lo que se observa. En el momento en que yo cierro el circuito, se genera una fluctuación de la aguja, pero la aguja vuelve al cero en cuanto el circuito alcanzó el equilibrio, ¿no? Y no importa si la corriente sigue pasando por este circuito secundario, en este circuito primario no se va a observar nada. ¿Por qué? Pues porque la corriente es estacionaria y el campo magnético producido por esa corriente estacionaria es estático, no tiene cambios, no es dinámico. Entonces no puede producir corriente, de acuerdo con lo que ya observamos aquí.
Entonces, ¿cómo le hago para que se den las fluctuaciones? Bueno, pues vuelvo a abrir el interruptor. Abro el interruptor y entonces fluctúa aquí la corriente, claro, porque la corriente tampoco desaparece así de la nada, sino que empieza a reducirse la corriente, empieza a fluctuar hasta que se hace cero. Y en esas fluctuaciones también hay fluctuaciones del campo magnético que producen la carga la corriente en el circuito primario. Entonces, para mantener las fluctuaciones, abro y cierro el interruptor, por eso está aquí esta flechita marcada con dos cabezas indicando que se cierra, se abre, se cierra, se abre. ¿Para qué abro y cierro? Pues para que no darle tiempo a la corriente de que se estabilice y mantener las fluctuaciones en las líneas de campo magnético. Entonces, las fluctuaciones en el campo magnético se van a mantener y eso va a mantener la corriente circulando en el circuito primario. ¿Okay? Entonces, con esto, lo que quiero mencionar es que el campo magnético es capaz de favorecer el paso de la corriente en un circuito eléctrico, pero se deben mantener ciertas condiciones. Ahora, vamos a suponer que cierro el circuito, hubo una fluctuación aquí, se mantiene la corriente, hay un campo externo, hay un campo magnético generado por la corriente, pero vamos a suponer que llegamos al punto de equilibrio y la corriente se estabiliza, ¿no? Y entonces las líneas de campo magnético se vuelven constantes, no tienen fluctuaciones. Entonces, aquí estoy generando un campo estático, ¿sí? Y ahora imaginen que no abro el interruptor, pero lo que hago es mover el circuito. ¿Ok? Entonces, este circuito secundario empiezo a moverlo. Y lo que voy a observar es que vuelve a aparecer la corriente. ¿Ok? Entonces, estoy generando aquí una corriente eléctrica a través de un campo magnético. El campo magnético producido por este circuito es estático y aún así es capaz de producir corriente. ¿Qué es lo que produce la corriente entonces? Lo que produce la corriente entonces aquí es que las líneas de campo que atraviesan esta bobina tienen un número fluctuante, ¿ok? Entonces, en realidad es que lo que es capaz de inducir corriente en este circuito primario a través de un campo magnético es el cambio en el flujo de líneas de campo que atraviesan el circuito eléctrico, ¿ok? Ese flujo de campo magnético que atraviesa el circuito eléctrico tiene que ser variable en el tiempo para que se pueda inducir la corriente. Y eso es básicamente lo que establece la ley de Faraday cuando encontramos que la integral de campo eléctrico EBL, que recuerden ustedes que no es otra cosa más que la fuerza electromotriz, es igual a la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, aquí se pueden dar varias cosas. El campo magnético podría ser constante, pero aquí, por ejemplo, podría dejar en reposo este circuito y mover este otro. De todas maneras, habrá cambios en el número de líneas de campo magnético que atraviesen esta bobina y entonces la corriente se va a producir. Entonces, se puede producir se puede producir corriente a través del campo magnético, pero lo que necesito es que el área subtendida por el circuito eléctrico, ¿sí? Más bien, el flujo de campo magnético a través del área subtendida por el circuito eléctrico sea cambiante en el tiempo. Puede ser porque este circuito se está moviendo, puede ser porque de repente el circuito se hizo más chiquito, puede ser porque el dispositivo que está produciendo el campo produce un campo variable en el tiempo, puede ser porque el dispositivo que produce el campo produce un campo magnético constante, pero estamos moviendo ese dispositivo, ¿sí? El punto es que
si a través del área subtendida por el circuito eléctrico hay un flujo magnético que cambia con el tiempo, entonces se produce la corriente, ¿ok? Entonces, hay varios mecanismos para producir la corriente a través de campos magnéticos, ¿ok? No es necesario que el campo mismo sea variable en el tiempo. Si el campo no es variable en el tiempo, pero resulta que de repente este circuito se empieza a encoger, bueno, pues cada vez va a admitir menos líneas de campo y eso va a generar el paso de la corriente, ¿no? Si este circuito se mueve hacia arriba y hacia abajo, pues entonces el número de líneas de campo que atraviesan el área correspondiente, pues se cambia y entonces se produce la corriente. Si el imán se está moviendo, se produce la corriente. Si las propiedades del imán cambian con el tiempo, se produce la corriente, ¿ok? Entonces, hay varios mecanismos, hay varias formas y eso no es un problema, es más bien una ventaja, porque de esa forma puedo tener múltiples maneras de generar corriente eléctrica a través de un circuito, a través de un campo magnético, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿En serio? Tiren su pecho al agua, pregunten. Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces ahora, como dicen en las películas Revisited, reconsideramos la ley de Faraday. En la ley de Faraday, en la sección anterior solamente teníamos esta parte, ¿sí? Pero ahora sabemos que la integral de circuito cerrado del campo eléctrico es la fuerza electromotriz, ¿ok? Entonces, la ley de Faraday establece que la fuerza electromotriz en un circuito eléctrico debido a un campo magnético es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y entonces así encontramos nuevas fuentes, nuevos tipos de fuente electromotriz. ¿Cómo producir una corriente en un circuito? Bueno, pues puedo conectarle una batería o puedo generarla a través de un campo magnético que genere un flujo fluctuante en el tiempo a través de la superficie subtendida por el circuito eléctrico. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No preguntas? No, creo que no. ¿No? Bueno, entonces a la pregunta de cómo genero una fuente electromotriz, bueno, la respuesta es una batería funciona como una fuente electromotriz, una fuente de poder que conectamos al contacto eléctrico, produce una fuerza electromotriz en un circuito, pero también un campo magnético que permita fluctuaciones a través del área subtendida por el circuito genera una fuente electromotriz, ¿no? Y podemos producir corriente eléctrica a través de todos estos mecanismos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ok. Ahora, este signo menos, ¿qué rayos hace ahí? Bueno, aquí he estado hablando de que, bueno, yo acerco el imán, medidor detecta la corriente y así. A lo mejor en algunos casos no es importante, pero en la mayoría importa en qué dirección fluye la corriente, ¿verdad? Entonces, esta expresión que está aquí es inteligente en el sentido de que toma en cuenta la dirección en la que se produce la corriente, ¿ok? Y para entenderlo, digamos como complemento de esta ley de Faraday, hay que establecer la ley de Lenz. La ley de Lenz dice que si tenemos una fuerza electromotriz establecida por un campo magnético que induce una corriente en un circuito eléctrico, como por ejemplo esta espira azul, claro, se puede formar una corriente aquí en el circuito y
pragmáticamente uno puede decir, bueno, la corriente puede circular aquí en este circuito de manera horaria o antihoraria, ¿no? Por ejemplo. La pregunta es, ¿circula en el sentido que se le pegue la gana? ¿O qué es lo que define la dirección en la que va a fluir la corriente? La ley de Lenz establece que la corriente va a fluir en el sentido tal que se opone al cambio que la produce, ¿ok? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, piensen ustedes, por ejemplo, que tenemos esta espira de corriente, ¿no? Esta espira azul, el circuito C. Y entonces hay un imán que se acerca, ¿sí? En esa dirección, o sea, tratamos de meter el imán por el centro de la espira. Y entonces esta acción de mover el imán en la dirección hacia dentro de la espira, digamos, así como está el dibujo de derecha a izquierda, va a producir un campo, un flujo magnético variable a través de la superficie subtendida por este circuito C, ¿sí? Y eso va a provocar que circule una corriente, ¿ok? Entonces vamos a suponer que la corriente circula en esa dirección que estaría, digamos, como que saliendo del plano de la pantalla, ¿no? O sea, esta flechita estaría, en perspectiva, estaría como que apuntando hacia nosotros, ¿ok? ¿De acuerdo? Vamos a Sí. suponer que así sea. Ajá. ¿Vale? Ahora, acabamos de ver hace unos momentos que si yo tengo una corriente eléctrica, esa corriente produce un campo magnético, ¿ok? Eso es lo que establece la ley de Ampère, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijimos aquí también, no? Que si se genera aquí una corriente, pues esa corriente produce un campo magnético. Hay un campo magnético que se produce alrededor de la línea de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que establece la ley de Ampère, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están conmigo todavía? ¿O ya se perdieron? No, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se produce esa corriente? Pues la ley de Ampère me dice que para saber, perdón, el campo magnético, la ley de Ampère me dice que para saber en qué dirección en qué dirección van a apuntar las líneas de campo magnético, yo tengo que orientar el dedo pulgar de mi mano derecha en la dirección de la corriente y el resto de los dedos va a apuntar en la dirección del campo. ¿Sí? ¿Vale? Espero que me puedan ver. Entonces, si la corriente apunta hacia mí, el resto de los dedos de la mano derecha apuntan en la dirección del campo, ¿no? Entonces, eso es lo que están viendo aquí. Voy a cerrar la cámara. Eso es lo que están viendo aquí, ¿no? Entonces, esta línea azul representa el circuito y la flechita representa la dirección en la que pasa la corriente. Y entonces esta línea amarilla que está aquí representa la línea de campo magnético, una de las líneas de campo magnético que se forma por el paso de la corriente. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, en esta región del espacio tenemos entonces dos campos magnéticos, uno producido por el imán que estoy acercando y otro producido por la corriente que se produce por el imán. ¿Sí ven? O sea, es un cuento de nunca acabar. Vamos a ver. Entonces, imagínense que la corriente apuntara en la dirección opuesta a la que tengo aquí.
¿Sí? Eso querría decir que el campo magnético que se produce por esa corriente apuntaría también en la dirección contraria a la flechita que está aquí en esta línea amarilla. ¿Sí? Y si apuntase en esa dirección, significa que el campo magnético justo en el interior, ¿sí? en esta región del área subtendida por este circuito, apuntaría en la misma dirección que el campo magnético del imán. ¿Sí lo ven? Si yo cambio la dirección esta de la línea amarilla, aquí, en esta partecita de acá, iría en la dirección de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, hacia allá, igual que las líneas de campo del imán, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí. Sí. Entonces, si lo ven así, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues querría decir que el campo magnético que está produciéndose por esta espira, o sea, este campo magnético que está denotado en líneas amarillas, atraería al imán y entonces yo, no bien apenas lo estoy acercando, yo sentiría que el imán siente una atracción hacia el centro de la espira, ¿verdad? Y eso significaría que el imán se aceleraría en la dirección en la que yo lo estoy moviendo. Y mientras mayor velocidad adquiere el imán, mayor va a ser el cambio de las líneas de campo, ¿sí? Y entonces esta derivada crece, ¿sí? Y entonces la corriente aquí aumenta, y entonces el campo magnético aumenta, y entonces el imán, si el campo magnético aumenta, atrae con mayor fuerza al imán y el imán se acelera más y produce un campo magnético mayor y entonces aumenta la corriente y aumenta el campo magnético inducido que jala otra vez al imán. ¿Sí se dan cuenta de lo que pasa? Si la línea de campo apuntase en la dirección paralela a las líneas de campo que de por sí ya produce este imán, entonces el imán se aceleraría, ¿sí? De manera indefinida, y no importa si yo ya no lo estoy moviendo, el imán se va a ver atraído y se va a acelerar adquiriendo energía cinética, una energía cinética infinita que parece salir de la nada, ¿verdad? Esas cosas no pasan en el universo. Entonces, lo que en realidad sucede, lo que se observa fenomenológicamente, es que la corriente apunta en la dirección que estoy indicando aquí, la línea de campo apunta en la dirección tal que en la región en donde este campo amarillo se superpone con el campo del imán, las líneas apuntan en direcciones contrarias. O sea, la corriente produce un campo magnético que se opone al campo magnético que la está produciendo. Y entonces el imán siente una especie de repulsión. O sea, cuando yo empujo el imán hacia el centro de la espira, ¿sí? Yo misma voy a sentir que cada vez me cuesta más trabajo moverlo, ¿ok? Y de esa manera se recupera el equilibrio, ¿de acuerdo? Y la energía que se produce aquí para el paso de la corriente no sale de la nada, yo la tengo que suministrar. O sea, si quiero seguir moviendo el imán hacia adentro de la espira, ¿sí? Tengo que aplicar un trabajo, o sea, tengo que suministrar energía. Esa energía yo la estoy suministrando, sí. El imán se va a acelerar, pero a costa de la energía que yo le estoy suministrando, y así la energía se conserva. Entonces, este signo menos tiene que ver precisamente con ese efecto, de que la corriente que se produce va a producir un campo magnético adicional que se va a oponer al campo magnético que está produciendo esa corriente para que el equilibrio se alcance y no se viole la ley de la conservación de la energía. Eso es lo que establece la ley de Lenz. ¿Ok? ¿Preguntas? No, ¿No? creo que no. ¿Ok? Entonces, claro, si yo empujo un imán hacia el centro de este circuito, voy a sentir que se va a producir una corriente que va a producir un campo que va a tender a mover el imán en la dirección contraria, de tal manera que si yo quiero seguir produciendo corriente, pues tengo que invertir energía, ¿no? Eso es el principio de conservación de la energía. La energía para mover a los portadores de carga alrededor de este circuito tiene que salir de algún lado, ¿no?
Si yo no pongo este signo menos aquí, entonces estaría violando el principio de conservación de la energía, ¿ok? Y tendría una fuente energética aquí porque este imán adquiriría una fuerza, una energía cinética cada vez creciente a costa de nada, ¿ok? Porque solo basta con que yo medio lo empuje tantito, el imán se aceleraría, ¿no? Pero eso no pasa. Entonces, la dirección de la corriente que se induce en este circuito por la presencia de estas fluctuaciones en el flujo magnético produce un campo magnético que se opone al campo magnético que la produce y de esa manera se conserva la energía. ¿Ok? Eso es lo que establece la ley de Lenz. ¿Vale? Ok. Bueno. Si no hay más preguntas sobre eso, terminemos aquí esta parte de la ley de Faraday y ya lo que sigue es hablar de la inducción electromagnética, es decir, cómo este efecto de los campos magnéticos de producir corriente eléctrica se puede aprovechar y cómo deducir, ¿no?, los efectos que va a tener tomando en cuenta la forma del circuito eléctrico, su geometría, el tipo de material del que está hecho el circuito, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que viene a continuación. ¿Ok? Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces déjenme bajar la lista de asistencia y tomar la foto. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vemos cuando nos toque vernos. ¿Cuándo es? Hasta el lunes, ¿verdad? Sí, hasta el lunes. Sí, profe. El lunes. Bueno, ahora hasta el lunes. El lunes, nos vemos. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Está bien, gracias, profesora. Gracias. Gracias, Hasta profesora. luego. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Hasta luego.